como si pedirme una fotografía ya no era suficiente para mí, me quiso dar 100 pesos simplemente por haberme tomado la fotografía con él y haber conversado. Red eyes, strobe lights moving across the walls. You're looking like a movie star, but I know just what you are. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. You're looking for a kind of queen. El video de hoy se lo quería dedicar 100% a las cosas que me han sorprendido de México hasta el momento, porque sin duda alguna este país me ha sorprendido desde el primer momento en que lo pisé. Justamente ahora me quedo loco con la cantidad de personas que siempre salen a la calle a divertirse, a pasar un rato agradable o simplemente a salir con amigos. Sin duda alguna, algo que define a un país es su gente, y a este país sí que lo define su gente, porque los mexicanos han sido desde el primer día, por lo menos conmigo, demasiado atentos, amables. Son un pueblo que su humildad les desborda por las venas, por su forma de ser, de servirle a los demás. Una cosa que te dice el mexicano apenas le hablas, y si no lo conoces, es mande. Te dice mande. Y en muchas ocasiones me he sentido apenado por esta forma de ser, porque es que son muy pero muy amables. Pero ojo que no me estoy quejando para nada. Es brutal que las personas sean así con un completo extraño. Y hablando de las personas súper amables, otra cosa que les tengo que comentar es que en particular me han llegado cientos y cientos de mensajes en mis redes sociales, en Instagram, en los comentarios de YouTube, de personas invitándome a recorrer la ciudad, a hacer mis guías, a quedarme en su casa, a comer. O sea, es increíble la cantidad de invitaciones que me han salido solo de personas que simplemente quieren compartir o mostrar un pedacito de su pueblo, de su ciudad, y me es imposible aceptarlas todas. De verdad quisiera, pero la verdad es que por falta de tiempo no lo hice. Pero es increíble cómo es de amable el mexicano y de atento y servicial. Y esto es algo que deberíamos de aprender todos los países. Otra cosa que me sorprendió mucho de este país es su arquitectura, es lo hermoso que es. Es un país maravilloso, hermoso, tiene zonas espectaculares. Justo ahora me encuentro en la Reforma, allá al fondo se encuentra el Ángel de la Independencia, y esta avenida principal es un espectáculo recorrer sus calles. Es un lugar que sin duda alguna tienes que recorrer de punta a punta y llegarte al bosque de Chapultepec. Y obviamente, cómo hacer este video sin hablar de la comida. La comida mexicana es una cosa espectacular, es un tesoro. La gran variedad de comida, los sabores, cada ciudad tiene su plato distintivo, y simplemente a veces quisieras tener más estómago para comer más. Eso sí, tengan cuidado con el picante, porque si no la van a pasar muy mal. Me he dado cuenta que la inclusión en este país es increíble. Y en el poco tiempo que he estado aquí me he dado cuenta que es un país lleno de oportunidades de crecimiento, y sobre todo muy avanzado. Hay un par de anécdotas que les quiero comentar, y es que, por ejemplo, grabando videos para el canal, sobre todo en los de comida, muchos de los puestos de comida donde grababan no me querían cobrar. Ellos se sentían en la obligación de, simplemente por recomendarlos, por decir dónde estaban ubicados, se sentían en la obligación de regalarme la comida. Y no me pasó solo una vez, me pasó muchas veces. Lo que pasa es que no lo pude documentar, pero creo que tengo un video que se los voy a dejar aquí en la parte donde la persona no me quiso cobrar. Mira, ellos nos están diciendo que no nos van a cobrar nada, que es de cortesía. Ya ven cuando les digo que los mexicanos son demasiado amables. Así que muchísimas gracias, muchachos. Chao, hasta luego. Otra anécdota fue con un amigo suscriptor que seguramente va a ver este video. Él estaba en su lugar de trabajo y me vio pasar, me llamó para saludarme. Lo primero que me comentó fue que se sentía muy afortunado de haberme visto. Me preguntó si podía tomarse una fotografía conmigo. Por supuesto que le dije que sí, que con mucho honor. Más bien el honor es mío cuando me piden una fotografía. Y como si pedirme una fotografía ya no era suficiente para mí, me quiso dar 100 pesos simplemente por haberme tomado la fotografía con él y haber conversado. Me sentí súper apenado. Obviamente no le acepté el dinero, porque para mí el mayor pago es que vean mis videos, que aprecien mi trabajo y les guste. Eso para mí es más que suficiente, y fue una anécdota particular que me pasó aquí en México y que no me había pasado en ningún otro lugar. Por cierto, esos autobuses son geniales, son de 2 pisos. Les confieso que vine a México por pocos días porque no quería quedarme de más, pero ahora me estoy dando cuenta que me estoy quedando de menos. Pero sin duda alguna me quedé muy corto de tiempo, tan solo estuve 14 días. Justamente hoy, el día que estoy grabando este video, me faltan 2 días para irme. Pero no me encuentro triste, porque estoy seguro que este no va a ser el último viaje. Y es que me están faltando muchísimas cosas por conocer, comida por comer. Más que algo que me sorprendiera, es que no me sorprendió conseguir a México igual que Venezuela.
Y es que muchos comentarios en mis videos de Venezuela de personas que viven en México, que no son la mayoría que comentaron eso, decían que México está igual o peor que Venezuela. Y estando aquí en México me he dado cuenta de que es totalmente falso. Ni cerca se encuentra México de estar como Venezuela. Y nunca permitan que eso ocurra. Mande quien mande en el gobierno, nunca permitan que se vuelvan como Venezuela. Jamás lo permitan. Tienen un país increíble, maravilloso, y me atrevo a decir que el mejor de Latinoamérica. Bueno amigos, con el ángel de la independencia a mis espaldas, voy a llegar hasta el final de este video. Espero que les haya encantado, como me encantó a mí, contarles todo lo maravilloso que tiene México. Espero venir muy pronto a este país porque me encantó y quiero recorrer todas sus ciudades. No me voy sin antes recordarles suscribirse a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que siempre sepas cuando subo un video nuevo. También te invito a seguirme por Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Red eyes, strobe lights moving across the walls. You're looking like a movie star, but I know just what.